Sería interesante que Cecilia nos hablara también de el trabajo que se viene haciendo en materia de agricultura en el estado de Tlaxcala para que la gente sea menos vulnerable al clima. O sea, estamos haciendo nuestros pininos en adaptación, en cómo nos podemos volver menos frágiles a esos cambios que se aproximan. ¿Qué puede hacer la gente? Sí, bueno, de hecho las iniciativas ahora en cambio climático están orientadas a los estudios de vulnerabilidad y adaptación. Se empiezan a salir de las oficinas, ya no es solo buscar indicadores, sino tratar de encontrar para cada región, sector, grupo, cuáles son las medidas que se pueden poner en marcha desde ya. Entonces, en el caso de Tlaxcala es un proyecto bonito, creo yo, porque desde el planteamiento del problema llegamos a hablar de clima y dijeron, bueno, pero primero háblanos de suelos, porque en Tlaxcala el gravísimo problema es suelos. Y entonces buscamos expertos en esta misma universidad, en la UNAM, expertos en suelos que nos permitieran crear técnicas para enriquecer suelos. Este caso fue composta. Un gran problema grave en Tlaxcala es las heladas y, como estamos viendo aquí, algunos productores que ellos ya están aplicando algunas medidas de adaptación, digamos, espontáneamente. Están preocupados por riego por goteo, que es una de las opciones que estamos planteando. Esto es de la Facultad de Ingeniería, tienen muchos años aplicando riego por goteo. También con el Instituto de Geología estamos, como están viendo en pantalla, estos son invernaderos cubiertos, verticales, en donde la gente va a poder plantar jitomate, chile, lechuga, dependiendo del interés de los productores. Entonces es una medida que se dé o no el cambio climático o se den o no eventos extremos, les permite a los productores adaptarse a las variaciones de clima. Entonces es una experiencia interesante, hay mucha demanda de que entremos nosotros con otros productores, pero tenemos 4 experimentos andando, esperamos bajar costos para que se reproduzca la experiencia, y se trata de esas experiencias que son ganar-ganar. O sea, se ve o no el cambio climático, de todos modos va a ser positivo para los productores, interesante para nosotros, y nos permite hablar de adaptación al cambio climático en los hechos. Quizá mucho de lo que venimos hablando y de todos los problemas que planteamos a futuro suena como que esto del cambio climático es un problema apocalíptico, ¿no? Que vamos a desaparecer de esta tierra. Pero si bien es cierto que es un problema muy serio, tenemos también, en el caso de México, espacio para poder mejorar las cosas. Yo creo que hemos sido muy ineficientes en el manejo de los recursos naturales en general, y esta es la oportunidad, o es una especie de coyuntura que se nos presenta para poder corregir ese desperdicio que a veces tenemos en recursos naturales, en nuestros bosques, en nuestros suelos, con nuestra agua. Si a lo mejor a través de estos mecanismos de adaptación para cambio climático logramos introducir esa conciencia de hacer uso de esos recursos naturales en mejor forma, vamos a poder ser más fuertes, menos vulnerables a los extremos o a las condiciones futuras que pueda presentar el clima. Sí, porque además yo me acuerdo que al principio de esta administración federal se habló de bosques, ¿no? Los bosques y el agua como asuntos de seguridad nacional, y realmente pues se han hecho algunas cosas, pero se podrían, yo creo, hacer muchas más, ¿no? Sobre todo esta cosa que veníamos en alguna ocasión comentando, de cuán difícil es que se puedan aterrizar estas cosas y los estudios que hacemos y las visiones estas relativamente graves que planteamos a nivel nacional, de que tendría ya que estarse haciendo algo al respecto, también a nivel nacional. O sea, estamos hablando y hemos hablado de problemas con el agua, de problemas con la agricultura de temporal en México, que ya mostramos algunas cosas. Hemos hablado de problemas con la riqueza forestal o de los bienes, estos recursos naturales. Hemos venido hablando ya bastante tiempo de esto, y sin embargo, en el contexto de cambio climático, y como que tendría que haber una respuesta más decidida, ¿no? Mucho más importante, e incluso a nivel, por ejemplo, de financiamiento de investigaciones en estos temas, porque en realidad,
pues es una cosa muy importante. Estamos viendo cosas que van a afectar a nuestros vecinos o van a afectar a nuestros vecinos de Tlaxcala. No es una cosa que se diga que va a dejar de llover en Zacatecas, pues no le toca a nadie, o sea, le toca a un montón de zacatecanos. Entonces, esto yo creo que es una preocupación que hemos tenido de tratar de, ya que vemos estas visiones, y no son en Marte, si estuviéramos estudiando en Marte, el clima de Marte, bueno, pues a menos que conociéramos un marciano nos iba a preocupar, pero la cosa es que conocemos gente de Querétaro, de Durango, de Zacatecas, ¿no? Y a ellos quisiéramos echarles una mano, pero para echar una mano alguien nos tiene que hacer caso, ¿no? Y esto es un poco así como una petición de que estamos planteando visiones del futuro, no es la bola de cristal como dijiste tú antes, pero son cosas que habría que ponerle atención, o sea, no nos podemos estar cruzados de brazos ante estos problemas que en términos generales estamos planteando, ¿no? Sí, o sea, yo creo que los proyectos que, por ejemplo, este que mencioné de Tlaxcala, es un proyecto que se está desarrollando en 8 países, 6 centroamericanos, México y Cuba. Cada uno de esos 6 países está coordinando, tratando de aplicar metodologías similares. Y los recursos son de Naciones Unidas y de otros programas. Tenemos otros proyectos que también tienen financiamiento externo. Entonces ya por muchos años hemos demostrado que, porque algunos de esos proyectos han concursado y han ganado por su calidad, ¿no? Entonces si tenemos recursos de organismos internacionales, yo creo que es momento de llamar la atención, es decir, hay calidad en la investigación de cambio climático en México, por un lado, y por otro hay la urgente necesidad de iniciar ya procesos de adaptación, además de locales, hacer experimentos a niveles mucho más amplios. Hay una cosa que desde el punto de vista científico resulta enriquecedor. Yo trabajo los 3 trabajamos desde el punto de vista de físicos como científicos del clima, pero en esencia hacemos la parte de la física. Y tanto es internacional o multinacional el esfuerzo, como es multidisciplinario. Gran parte de lo bonito de todo esto no es que nosotros hagamos la corrección de suelos o analicemos el trabajo con los campesinos, etcétera, sino que es un momento en el que se combinan todas las disciplinas científicas, desde los físicos, biólogos, agrónomos, sociólogos, economistas, todos participan con el conocimiento que tienen en ese esfuerzo por dar solución. Y una de las cosas, como decía Cecilia hace un momento, es cómo vamos a comunicar. Y comunicar va a depender mucho de generar capacidad, de educar en gran medida a mucha gente sobre qué son estas cosas de cambio climático, de darlo a conocer, de generar información realmente útil, ¿no? Y en ese sentido el centro creo que también ha venido trabajando fuerte en cómo comunicar información sobre ciencias atmosféricas en general a todos niveles, ¿no? Trabajamos desde los campesinos a veces de Tlaxcala, como con nuestros gobernantes y nuestras autoridades, o con estudiantes de otros niveles, ¿no? Por ejemplo, cuando el protocolo fue... del bachillerato también trabajamos. En realidad esto tendríamos que poderlo decir, ¿no? De que muchas de las posiciones internacionales de México dentro de sus negociaciones en gran parte han sido basadas, ¿no? En estudios que nosotros realizamos o coordinamos realmente desde la universidad, porque no podemos decir que todo lo hemos hecho nosotros, sería muy arrogante, ¿no? Pero la verdad es que muchas de estas cosas se han generado en la UNAM y en particular en el centro. Bueno, el Instituto de Geografía, hemos tenido una gran relación con ellos, con ingeniería.